Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta exposición de, creo que ya un amigo, Pablo Sisé. El Ayamonte, fiel a la tradición que todos conocemos de una especial sensibilidad, siempre se atribuye a la luz, etcétera, pero la realidad es que siempre ha sido Ayamonte especialmente sensible con las artes y, particularmente, con las artes pictóricas. Y en este caso, pues, lógicamente, el Ayuntamiento no puede hacer otra cosa que apoyar ese sentimiento que, evidentemente, nos supera en todos los sentidos y en todos los sentidos de la acepción. En este caso tenemos a un pintor olontense que nos quiere acompañar, Pablo Sisé, como les decía, de Gibraleón, un amigo ya. Y además, con una obra, y corrígeme si me equivoco, porque él está leyendo en la reseña que está de alguna manera, evoca de alguna manera pasajes de la obra de Luis Cernuda, pintor, el poeta sevillano, el gran poeta sevillano de la generación del 27, de toda la generación del 27, y esto sí me gusta. En unos tiempos en los que a veces pecamos de caer siempre en los extremos, quizás sea el momento idóneo de reivindicar una figura como la de Luis Cernuda, porque dentro de esa generación del 27 quizás era uno de los poetas que más reivindicaba el punto de equilibrio perfecto que debe haber entre un respeto máximo a la tradición y, además, las ganas de mejorar, las ganas de innovar, las ganas de hacer cosas nuevas, originales. Y dentro como digo, de estos tiempos, a veces un tanto convulsos, que parece que lo más tentador es irse a los extremos, reivindicar ese equilibrio, de alguna manera, creo que es una opción muy positiva, y así que recomendaría, seguro que él está de acuerdo, porque creo que es admirador de Luis Cernuda, pues estaría de acuerdo con ese planteamiento de que este es un buen momento, quizás mejor que nunca, para volver a releer y a retomar la poesía de Luis Cernuda. Esta obra, que intenta evocar, o así creo yo que lo pretende el autor, esos jardines interiores que le sugiere esa obra de Luis Cernuda, esa obra en concreto, La realidad y el deseo, creo que es la que de alguna manera... Bueno, sí, esos son las poesías completas, pero en concreto perfecto, poema. perfecto. Un poema en concreto de esa obra, quizá una de las más relevantes. Además, esa obra, si no recuerdo mal, creo que se estrenó pues meses antes de la Guerra Civil, del estallido de la Guerra Civil, en el mismo 36. Se presentó La realidad y el deseo. Pues, como digo, hay que releer a Cernuda, y además de releer a Cernuda, yo creo que hay que ver la obra del amigo Sisé, del amigo olontense, que ya esperamos verlo aquí más a menudo y con más frecuencia. No me extiendo más, les dejo con Pablo y que él los añada por lo que crea oportuno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues por supuesto, gracias por venir y por estas palabras de bienvenida. Él no sabe que estuve incluso buscando casa en Ayamonte, pensando en venirme a vivir aquí. Te paso el teléfono luego. Bueno, pues nada, hablamos. Conchita Bebia, que no ha podido venir, es testigo de los viajes que yo hice y lo que correteé con ella por aquí buscando amparo y casa. Pero bueno, centrándonos en la exposición, debo contar un poco el origen de todo esto, y es que cuando yo llegué a Granada por primera vez en el año 74, a conocer la ciudad y a los amigos de mi amigo Frasco Morales, que en gloria esté, que fuimos compañeros de colegio en el internado de Campillos, de tan mala fama por lo duro que era. Pues nada más llegar a Granada, uno de los primeros amigos que me presentó fue al poeta Juan de Loxa, que yo ya admiraba por entonces y tenía bastante conocimiento de su obra, y Juan tuvo el milagroso detalle de regalarme un libro que entonces era prohibido en España, La realidad y el deseo, como él acaba de comentar, la edición mexicana de Tezontle, que en España había que comprar bajo cuerda en según qué librerías. Y para mí fue el punto de arranque y el deslumbramiento con la obra poética de Luis Cernuda, y en concreto, y centrándonos en esta exposición, en el poema Jardín Antiguo. En mi juventud, pues yo empecé estudios de letras en Sevilla. Antes de irme a Madrid, pues estuve persiguiendo el rastro de Cernuda por su ciudad, donde él vivió antes de tirar para Madrid y luego ya al exilio en distintos países.
en Inglaterra, luego en Estados Unidos y finalmente en México, donde murió. Y en esos rastreos en pos de la figura y de la obra de Cernuda, pues buscando la calle del Aire, descubrí esas ruinas romanas que hacen esquina con la calle Mármoles. Y al cabo de muchísimos años, pues casi medio siglo, resultó que yo, que ya había expuesto en otras ocasiones en la Galería Rafael Ortiz en Sevilla, me encontré con la posibilidad de hacer realidad este sueño que llevaba tanto tiempo entre pecho y espalda, que fue crear una exposición expresamente pintada para exponerse en un patio, en un jardín, haciendo honor al título de Cernuda. Ha sido una exposición muy compulsiva de trabajo, porque pintaba varios cuadros a la par y fue muy intensa de ejecución. Quizás también porque yo andaba con el pálpito, claro, de hacer realidad un sueño acariciado durante demasiado tiempo. Pero es que además ocurrió una especie de milagro, de efecto llamada, como se quiera llamar, que en unos años atrás, en uno de los viajes que yo estuve haciendo con Fangoria, que iba de acompañante de ellos a México y a otras ciudades de allí y a Buenos Aires también. Bueno, pues en todos los viajes a México siempre volábamos el sábado para el domingo ir a alguno de los mercadillos, Sonora o La Ciudadela, a los que la madre de Alaska llevaba a su niña cuando ellas vivían en México, con su padre, que era español, un exiliado por haber combatido en el ejército republicano. En uno de estos viajes y en las visitas a estos mercadillos, yo compré varias barajas de cartas diminutas, que yo nunca las había visto en España, y también unos boletos de lotería popular. Y lo compré por curiosidad y sin saber que eso alguna vez tendría algún destino. Y finalmente, mientras yo estaba sumergido en el proceso de creación de estos cuadros, pues buscando otra cosa, como suele ocurrir con estos milagros imprevistos, apareció el juego de la Lotería Popular Mexicana y me pareció que era una especie de guiño que tenía que ver con México, con Cernuda, con el exilio, con el padre de Olvido, y por eso en esas tres pinturas que están ahí colgadas juntas sobre papel, como veis, ahí está la presencia de ese juego de lotería, con lo que para mí un poco se cerraba el círculo de haber estado manejando distintos recursos emocionales que de golpe pues, confluían en esta serie de pinturas. Poco más que decir, salvo que la presencia de tanta tipografía en algunas de ellas está directamente relacionada, obviamente, con el poema de Cernuda, que para mí es la perfección en poesía. Ahí tenéis una versión autógrafa de Luis, extraído de una carpeta de litografías de su íntimo amigo Gregorio Prieto, pero también la presencia tipográfica tiene que ver con mi trabajo como letrista de canciones para Fangoria, para Luz Casal y para otros artistas menos renombrados. Todo eso, junto con mi formación académica, que fue de periodista, creo que es lo que ha hecho que al final, en esa especie de crisol en el que uno inconscientemente maneja, porque esta mañana en una entrevista con la radio Ayamonte acabé contando la verdad íntima de todo esto. Es que cuando yo me pongo con formas y colores, abandono totalmente, doy de lado a la razón y me dejo llevar solamente por el instinto y por el pálpito sensible, que es lo que me transmite, por ejemplo, el poema de Cernuda que ha dado pie a todo esto. Nada más, espero que disfruten de la exposición, tanto como yo disfruté pintándola, y al fin se hace realidad este sueño de que se pueda exponer en un patio, en el patio central de esta noble casa, y no en la
sala de exposiciones, que es lo que en principio se pensó que podía ser el destino de esta exposición, pero no. Yo solamente le encontraba sentido en el patio y se va a seguir exponiendo en espacios como este si la vida depara otras oportunidades más. Así que, reitero, muchas gracias por venir. Aquí tenemos unas copas para que os refresquéis la garganta y un violinista, Paco Barrena, que nos va a amenizar la tarde con un violín que nos va a sonar a música divina de Cernuda. Pues venga, muchas gracias y que disfruten. Chao.